Un saludo con ustedes, Kevin Castaño. Yo soy trader y analista de mercado de FXM y el día de hoy vamos a ver cómo identificar áreas de soporte y de resistencia. Saber trazar estas áreas es importante para nosotros los traders porque las zonas de soporte y resistencia son esos rangos de precio donde el mismo precio de los activos puede rebotar, puede romper o puede cambiar la dirección. Entonces nos va a ayudar a plantear escenarios y también nos permite identificar hacia dónde podría ir el precio, ¿cierto? Entonces debemos tener algo claro. Cuando nosotros hablamos de áreas de soporte, estamos hablando de áreas o zonas o rangos de precio donde vamos a tener una especie de piso, ¿cierto? Acá, cuando hablamos de soportes, hablamos también de demanda fuerte. Es decir, hay muchos compradores que están dispuestos a posicionar sus largos para que el precio continúe subiendo. Cuando hablamos de áreas de resistencia, estamos hablando de techos en el mercado. Esos rangos de precio que está sobre todo ubicándose la oferta. Es decir, hay vendedores posicionando sus operaciones en corto para que el precio disminuya o para que el precio se desvalorice. ¿Listo? Entonces les voy a mostrar dos formas de identificar áreas de soporte y resistencia. Una de ellas es identificar zonas que han actuado como soporte y resistencia anteriormente. Es decir, si nosotros tenemos, por ejemplo, este gráfico, vamos a ver algo muy interesante. Y es lo siguiente, observen que en este punto el mercado puede continuar alcista, ¿cierto? Tenemos como, aquí hay una zona, un rango de precios que me está diciendo algo. Y asimismo lo estamos teniendo en esta zona. Entonces vemos que históricamente este nivel o estos dos niveles podrían ser utilizados fácilmente como un área de resistencia y un área de soporte. ¿Por qué? Por esta razón, porque estamos identificando zonas que han actuado como áreas de soporte y resistencia anteriormente. Entonces, esta es la primera manera, una forma muy visual donde tenemos que analizar el gráfico e interpretar muy bien el precio. Y este segundo punto es identificar máximos y mínimos relevantes, es decir, máximos y mínimos que cambian el impulso del mercado. Por ejemplo, nosotros encontramos acá esta zona, ¿cierto? Tenemos un área de soporte y resistencia también en estos niveles. Observen, inclusive aquí hay un falso rompimiento, pero si nos detenemos en este punto, vemos que el impulso inmediato es bajista, pero desde este nivel hay un cambio de impulso inmediato. ¿Por qué? Porque el mercado ya no sigue al bajista, sino que empieza a irse en largo. Entonces, en esta zona está ocurriendo algo. Aquí podríamos trazar un área de soporte y resistencia. Si lo hacemos, miren lo que ocurre. Tenemos nuestra área de soporte, una posible área de soporte, y si la expandimos, si la alargamos, si la proyectamos, miren lo que pasa cuando el precio por fin rompe esta zona, ¿cierto? Miren que acá nos da este rompimiento fuerte, inclusive rebota antes de romper, pero cuando rompe, observen dónde se frena. En nuestra área. Antes era un soporte, ahora es una resistencia. ¿Esto por qué? Porque muchas veces van a ver en el mercado que las áreas que anteriormente fueron utilizadas como un soporte o como una resistencia, luego en el futuro también van a seguir siendo utilizadas, porque aquí se está encontrando, por ejemplo, la demanda, acá se está encontrando la oferta, y son zonas claves del precio donde hay mucha confluencia de operaciones, tanto en largo como en corto. Entonces, si nosotros seguimos analizando, vemos que hay un rompimiento de esta zona, el mercado continúa bajista, y miren que a partir de este pivot también tenemos un cambio, ¿cierto? Tenemos una especie de cambio, inclusive él viene, corre, retrocede, él da este retroceso, da la siguiente corrida, y observen que acá más puntualmente es donde el mercado no puede continuar bajista y cambia la dirección. Entonces, ¿qué tal si nosotros planteamos un área en este pivot que es el que cambia, ¿cierto? Este impulso inmediato que venía bajista a alcista. Si lo proyectamos, miren lo que pasa. Viene el mercado, corre,
inclusive antes de correr, miren cómo rebota desde este punto, rompe y miren dónde da el retroceso, justamente en esta zona. ¿Listo? Entonces algo muy interesante, pero acá también nos dimos cuenta de algo. El mercado corrió, retrocedió, corrió y a partir de este pivot dio otra vez ese cambio de impulso inmediato. Veamos a ver qué es lo que ocurre allí. Acá si nosotros proyectamos esta zona, observen, si nosotros llegamos a proyectar este pivot importante, recuerden que es un pivot importante, un máximo, un mínimo importante que cambia el impulso inmediato del mercado, miren lo que ocurre. Justamente el mercado, después de romper, nos da el retroceso. ¿Y dónde se detiene? Justo en esta zona, que antes era un área de resistencia, que antes era un área de soporte y ahora está siendo utilizada como un área de resistencia. Y miren que identificando estas áreas de soporte y resistencia, nosotros podemos plantear escenarios, hacer proyecciones del mercado e identificar dónde puede ocurrir algo relevante con el mercado. Debemos tener en cuenta también que estas áreas no son puntos exactos, sino más bien rangos de precio, donde, como les había dicho, el mercado puede rebotar, puede romper o puede cambiar su estructura. Esto era lo que quería compartir con ustedes. Si ustedes quieren saber más sobre las áreas de soporte, resistencia y demás elementos del análisis técnico, los invito a nuestro canal de YouTube FXCM en español para que se suscriban, que activen la campana de notificaciones y que estén al tanto de todo el contenido que estamos compartiendo con nuestra comunidad. Esto por el video de hoy. Nos vemos en una siguiente ocasión.